Está con nosotros Ignacio Díez, responsable de renta fija y divisas en Credit Suisse Gestión. Ignacio, bienvenido. Bueno, reunión de la FED que tenemos ya aquí, 3-4 de mayo. Vamos a ver cuál es el movimiento al final de subida de tipos que vemos mañana. ¿Cómo es el contexto en el que se va a recibir esta reunión de la FED? ¿Y cómo es el contexto para el inversor después de 4 meses de este 2022 con un signo muy complicado para conseguir rentabilidad? Sin duda. Estamos viviendo un cambio de ciclo en tipos de interés, ¿no?, que está ocasionando en general pérdidas, caídas significativas dentro del mundo de la renta fija, no solo en la deuda soberana, deuda pública, sino también en la renta fija privada, ¿no? Es decir, yo creo que este movimiento de tipos de interés que hemos vivido durante este primer trimestre no lo veíamos desde hacía años, ¿no? Un mercado que estaba absolutamente intervenido, ¿no? Es verdad que mañana tenemos un día en el que se esperan subidas de tipos en la FED. Nuestra previsión es de 50 pipos, 50 puntos básicos, para ver posiblemente otras 2 subidas las próximas 2 reuniones, otros 50 puntos básicos cada una, ¿no? Es decir, que yo creo que en general esperamos para todo el año unos 250 puntos básicos de subida, que supone unas caídas pues significativas, ¿no?, dentro del mundo de la deuda soberana, ¿no?, de los treasuries americanos, ¿no? Tenemos bono americano a 3 años ya tocando en la jornada de ayer. Parece ser, además, un objetivo de rentabilidad complicado para el conjunto del mercado, ¿no? Sí, bueno, ayer precisamente el bono a 10 años americano superó el 3% nominal por primera vez desde finales del 18, ¿no? Un momento en el que vimos unas caídas también significativas dentro del mundo de la renta fija, ¿no? Yo quiero pensar que ya el mercado ha descontado ya prácticamente todas esas subidas, ¿no? Si vemos el bono a 2 años, está a niveles del 2,70, de manera que eso ya descuenta precisamente esos movimientos durante todo el año, ¿no? De manera que luego veremos dentro del mundo de la renta fija dónde puede haber oportunidades, pero precisamente ahora el mercado americano, en 2-3 años ya presenta cierto valor, ¿no? Aquí en Europa parece que a principios de julio, en ese inicio del tercer trimestre, llegarán las retiradas de estímulos, a partir de ahí la subida de tipos. Parecía que iba a haber un decoupling importante entre Europa y Estados Unidos. Empieza a parecer que la semejanza es mayor de lo que se pensaba en cuanto a la subida de tipos, ¿no? Sí, yo creo que al final el mercado pone sobre todo mucha atención a la parte de tipos y no tanto a la reducción de balance, precisamente, que tiene que hacer los bancos centrales, ¿no? En el caso de la Reserva Federal se espera una reducción de casi 1 billón por año, ¿no? Es decir, 2 billones de reducción de balance de aquí a finales del 23 supone posiblemente un efecto sobre tipos de interés de unos 20-40 puntos básicos adicionales a lo que vaya a subir tipos, ¿no? Eso es lo que nos preocupa especialmente, sobre todo en tipos más a largo plazo, ¿no?, que es donde tiene posiciones más el balance de la Reserva Federal. En el caso del BCE, por supuesto, no esperamos movimientos de tipos de interés en esta próxima reunión. Sí que abrió la puerta el vicepresidente del BCE, de Guindos, a subir tipos de interés en julio, pero nuestro escenario base es una subida de tipos seguramente en septiembre y otra en diciembre, es decir, que de 25 puntos básicos cada una, porque antes tiene que acabar la retirada de estímulos, como tú comentabas, ¿no? Al final tienes un programa que finaliza prácticamente el tercer trimestre y yo creo que sería algo precipitado subir los tipos de interés en julio, ¿no? Pero bueno, esto lo veremos con el tiempo, ¿no? ¿Suficiente para eliminar o para contener una inflación que está sobre todo empujada por un shock de oferta? ¿Es suficiente todo este movimiento que hemos comentado de los bancos centrales para que el monstruo de la inflación deje un poco de pausa en el 2022, principios de 2023? La inflación ha sido un problema desde que hemos empezado el año. Yo creo que nadie esperaba irnos a estos niveles de inflación. 8,5 en el caso de Estados Unidos, 7,5 en el caso de Europa. Y yo creo que también se ha acentuado como consecuencia del conflicto en Ucrania, además del tema del rebrote en China, ¿no?, que también está ocasionando ciertos confinamientos de ciudades absolutamente confinadas, como es el caso de Shanghái o el caso de varios barrios en Beijing, que puede provocar en un momento dado ciertos problemas en la cadena de suministro que originen otra vez cuellos de botella y que provoquen cierta inflación, ¿no?, que digamos que se traspase a través de los países, ¿no?, de un lado a otro. De manera que yo creo que la inflación da la sensación que en este segundo trimestre no va a corregir en exceso y que posiblemente se vaya moderando cara a final de año. Esperemos que sí, ¿no?, y que terminemos con inflaciones más en torno al 4 o 5%. ¿Va a ser el momento de girar también la mirada a la renta fija? ¿Hay ya suficientes oportunidades en el mercado como para empezar a balancear parte de la cartera en la renta fija?
Pues yo lo diferenciaría por zonas, ¿no? Es decir, en el caso de Estados Unidos, por eso preciso que hemos hablado, ¿no? de esa esperada subida de tipos de interés ya a lo largo de este año, ¿no? De 250 puntos básicos, yo creo que empieza a haber ya cierto valor, sobre todo en los plazos más cortos, 2, 3, 4, 5 años, donde ya se puede empezar a extender algo de duración, ¿no? En el caso de Europa yo lo veo algo más complicado, es decir, creo que hay más margen de subida en tipos. Creo que se puede producir cierta ampliación también dentro de los spreads de crédito, de manera que yo sería especialmente cauto en duración en Europa y sería obviamente muy selectivo con el crédito que incorporamos en las carteras, ¿no? Oportunidades, pues yo creo que donde más, al principio de año hablábamos, me acuerdo en la entrevista anterior, hablábamos de los bonos ligados a inflación. Y yo creo que también puede haber cierto valor en los bonos flotantes, ¿no? Donde está el cupón referenciado al tipo Euribor 3 meses más un spread, ¿no? Yo creo que hay cierto margen de mejora por ahí y en el caso de Estados Unidos, como decíamos, ¿no? Dentro de la deuda corporativa y financiera, con rentabilidades por encima del 3% ya empieza a ser atractivas, ¿no? ¿Bonos ligados a la inflación todavía pueden ser una oportunidad o ya le ha pasado esa oportunidad? Nosotros conservamos las posiciones de bonos ligados a inflación. Yo creo que hay todavía algún margen de mejora para este segundo trimestre. A partir del segundo semestre, lo lógico sería empezar a reducir algo la exposición a bonos ligados a inflación. Es importante que los bonos ligados a inflación siempre cubramos la duración, la sensibilidad a los tipos de interés, porque también tienen duración, ¿no? De manera que si cubres la duración, yo creo que es un efecto prácticamente neutro y que estás prácticamente jugando todo lo que es el factor inflación. Y por factor geográfico, una vez que pase ya la subida en Estados Unidos, ¿se puede rebalancear hacia Europa? Una vez que vemos que Europa va 5, 4, 6 meses más tarde que Estados Unidos. Sí, confiemos que sí. Yo creo que el segundo semestre va a ser algo mejor. Creemos que los spreads de crédito deberían contenerse. Ha habido ciertas ampliaciones, especialmente dentro del mundo del high yield. Ha habido caídas significativas. Y lo que es investment grade, ¿no? Que con grado de inversión está aguantando bastante bien, ¿no? El movimiento de tipos de interés. Ese movimiento tan agresivo que hemos visto en tipos en Estados Unidos, especialmente donde primero se trasladas al high yield, ¿no? Donde hemos visto ampliaciones de más de 200 puntos básicos con caídas significativas de doble dígito en algunos índices, ¿no? Concentrados en ese tipo de activos. Pues muchísimas gracias, Ignacio Díez, responsable de renta fija y divisas en Credit Suisse Gestión. Buen día y buen negocio y muchas gracias por esas recomendaciones. Muchas gracias a vosotros.